ser lo más rápido posible la clase, porque, bueno, es una revisión en realidad. Ya avanzamos estos temas. Vamos a volver a ver a partir del esófago, estómago, intestino delgado, grueso, páncreas, y una revisión previa al examen. Así que empezamos. Silencio, por favor. Bueno, como ustedes saben, el tubo digestivo comprende boca, faringe, esófago, estómago, intestino y ano, midiendo aproximadamente 9 metros. Las estructuras son la lengua, dientes, glándulas, salivales, hígado, páncreas y vesícula biliar. Bueno, ¿cuáles son las generalidades del tubo digestivo? Todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, va a presentar esas capas, ¿ya? Todas esas capas. Entonces, las principales son, la primera, la mucosa. Cuando ustedes vean el microscopio, tienen que saber diferenciar. En la mucosa, 3 planos. 1, el epitelio, 2, la lámina propia coreo, y 3, la muscular de la mucosa. Aquí adelante, ¿por qué no se ve? No está muy lejos. Es que están bien ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la mucosa que tiene epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. En segundo lugar, tenemos la submucosa, la muscular y por último la adventicia o serosa. Esas son las capas de todo el tubo digestivo. ¿Qué podemos ver en la mucosa? La mucosa tiene 3 funciones: protección, absorción, secreción. Pero lo que tenemos que fijarnos es que la mucosa, de acuerdo al lugar donde estemos estudiando, tiene diferente forma. Por ejemplo, acá miren, en el estómago, la mucosa, vean qué forma tiene, y en el intestino tiene otra forma la mucosa. Entonces, la mucosa, dependiendo del lugar donde se encuentra, va a presentar diferentes formas. Sus funciones de protección, mecánica, química, biológica. Luego, este micrófono funciona. Sí. ¿Llamo a alguien de sistemas, doctor? Voy a ver a Hugo, ¿no? ¿Quién es? No, pero se llama sistemas. Bueno, entonces, repitiendo la mucosa, bueno, el tubo digestivo en general tiene estas 4 capas. Para dar el examen, obligatoriamente tienen que saber estas 4 capas. El tubo digestivo estamos hablando. Ya, entonces hay que saber, y obviamente la primera capa, que es la mucosa, tiene 3 capas. El epitelio, la segunda capa es la lámina propia. ¿Qué otro nombre tiene la lámina propia, Dana? ¿Cómo? Coreo, muy bien. Y luego está la muscular de la mucosa. Entonces, si yo le pido en el examen que me muestre, por ejemplo, dónde se encuentra la mucosa, es esta la mucosa. ¿No? Y la lámina propia es esta. Todo lo que hay en el examen. La submucosa es esta estructura. Ahora, la capa muscular externa está a su vez dividida en 2 capas, una muscular interna y una muscular externa. La muscular interna es fibras circulares y la muscular externa son fibras longitudinales. Bien, repetimos su función de protección, absorción y secreción. ¿Cuál es la función más importante de esas 3? Por ejemplo, tiene una función de protección mecánica, química y biológica, ¿no es cierto? Y de esas 3, dentro de la protección estoy hablando, ¿cuál es la más importante?
Biológica. ¿La protección mecánica, la química o la biológica? La biológica. La biológica. ¿Por qué? Porque, digamos, dentro del aparato digestivo, ¿no ves? La mayoría de órganos tiene, ¿cómo se puede decir? Si no estoy mal, unas bacterias propias del mismo organismo. Por ejemplo, Bueno. la flora intestinal creo que es la misma que va a evitar que ciertas infecciones o comida basura que comemos Claro, nos caiga mal. Muy bien, entonces la principal función es la biológica. ¿Por qué motivo? Porque obviamente todo el tubo digestivo está cubierto por microorganismos. Entonces esa flora, esa cantidad de microorganismos que tenemos en el tubo digestivo se denomina flora saprófita. Saprófita, ¿no? Y la que te produce enfermedades, flora patógena. Flora patógena. Entonces, por lo tanto, todo el tubo digestivo también debe estar con un sistema inmunológico muy bien constituido. Es así que vamos a encontrar nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, placas de Peyer, acá arriba el cinturón o anillo de Waldeyer. Es decir, encontramos una formación linfática extensa que va desde la boca hasta el ano. Hay todo es un sistema linfático de protección. Entonces, este sistema linfático hay de dos tipos, ¿no? Hay un sistema linfático nodular y hay el otro sistema linfático difuso. Entonces, en el tubo digestivo vamos a encontrar ambos sistemas linfáticos, el nodular y el difuso. Si ustedes ven el apéndice, van a ver que hay nódulos linfáticos, entonces el sistema nodular, ¿no? Pero si ven en el intestino delgado hay varios puntitos dispersos, que lo vamos a ver enseguida, ese es el sistema difuso. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Qué función? En realidad el sistema difuso es el órgano efector, es el sistema que ya está actuando sobre las bacterias. Nos está defendiendo en forma activa el sistema difuso. En cambio, el sistema nodular es el sistema de organización de nuestro sistema inmunológico para poder defendernos. Podemos decirlo de una manera distinta, es como el cuartel, existen los nódulos linfáticos, los que están organizados, y obviamente los que están dispersos ya sería como si ya están en la batalla, ¿se entiende? Entonces el sistema nodular, el sistema linfático existe de dos formas, nodular y difuso, y hay en todo el tubo digestivo. Hay una complicación muy frecuente en los hospitales, lo que se denomina la sepsis por translocación bacteriana. ¿Ya? ¿Cómo es la sepsis? ¿Escucharon alguna vez? Sepsis por translocación bacteriana. Escuchado la sepsis, pero por translocación bacteriana no es cierto? Entonces es la contaminación del tubo sanguíneo, ¿verdad? Claro, entonces, ¿qué pasa? La sepsis por translocación bacteriana se da, por ejemplo, uno de ustedes se le ocluye el abdomen, el tubo digestivo, es un tubo extenso, y ese tubo digestivo se ocluye por algún motivo, póngase de que sufre una torsión y se ocluye. Bueno, entonces tienes la oclusión de ese tubo digestivo, la materia fecal ya no va a progresar en el curso que debe ir, ya no va a progresar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular materia fecal. Y cuanto más materia fecal se acumule, ¿qué síntomas va a presentar el paciente? Una distensión abdominal, sensación de plenitud y vómitos. Si no va por abajo, va a tratar de botarlo por arriba. Y vómitos. Inclusive puede llegar a vómitos fecaloideos. Doctor, en esos casos, ¿no es cuando el intestino empieza inclusive a necrosarse, creo? Claro, si está totalmente ocluido puede haber necrosis. Por eso, como es un sinfín de patologías, si yo te dijera que sí, incluiría todas, lo cual es falso. Ya, pero hay patologías, si hay una torsión, un vólvulo, eso puede llegar a necrosarse. No, el fecaloma es una cosa, el vólvulo es otra cosa, la oclusión es otra. Inclusive, silencio por favor, inclusive en los niños
hay oclusión del tubo digestivo por parásitos que se denominan giardias. Las giardiasis es muy frecuente, chiquitos que no quieren comer y vomitan y andan besando a los perros, fantástico, ¿no? Es decir, esa costumbre de besar perros o besar gatos les falla definitivamente, porque el perro ni bien te besa, se va a besar otras partes. Claro, y ¿cómo no tienes asco del perro y tienes después asco de otras cosas? Entonces, como que incoherente es eso, ¿no? Hay mucha gente que hace eso. Y lamentablemente hay un gran promotor de esa conducta, que es el famoso Tinelli, ¿no? Que ahora ya no se lo ve, desapareció, gracias a Dios. Porque el tipo agarraba a los perros y les daba besos en la boca, pero como si no pobres perros, les contagiaba todo el Tinelli. Entonces se dan cuenta, estos parásitos como la giardia pueden llegar a tapar el tubo digestivo también, ¿ya? Incluso las tenias también, ¿no? Si fueran muy abundantes, pueden llegar a ocluir en cierta forma. Bueno, entonces el tubo digestivo tienen que darse cuenta que es un órgano linfático muy importante. ¿Y qué pasa? Que si este tubo digestivo no estaría, si no estaría permeable el tubo digestivo, nos puede dar una sepsis por translocación bacteriana. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Es como que ustedes fueran las bacterias del intestino, ¿no es cierto? Pero estarían en menor número. ¿Por qué motivo? Porque la materia fecal va y se arrastra, ¿no es cierto? Sale por el ano y ya está. Pero ¿qué pasa si no avanza? Se acumulan las bacterias, como todos ustedes se agruparan, tanta presión que hay de bacterias, ¿qué van a hacer? Van a atravesar la pared del intestino. No deben atravesar, no es correcto, porque si las bacterias pasan a tu sistema sanguíneo, se mueren, te infectas. Y entonces, pero en estos casos de translocación bacteriana, las bacterias pueden llegar a atravesar la pared del intestino. Como una autointoxicación, una intoxicación, pero digamos por falta de tránsito de la materia fecal. ¿Ya? Y a eso se llama sepsis por translocación bacteriana. ¿Por qué se dice por translocación? Porque ¿dónde tienen que estar las bacterias? En el tubo digestivo. ¿A dónde se translocan o trasladan? Hacia el sistema sanguíneo. Pasan a la membrana del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque empiezan a multiplicarse, no están avanzando, la materia fecal empieza a hacer presión contra la pared, es como que el diámetro del tubo digestivo tiene que ser así, se acumula materia fecal, aumenta, lo distiende, y cada vez se hace más permeable la membrana del tubo digestivo, y las bacterias empiezan a pasar, y aparte de tener el problema que tienes, una sepsis, una infección severa, ¿no? Entonces, en el tubo digestivo tenemos todo tipo de bacterias, pero hay bacterias benéficas y hay bacterias patógenas, saprófitas y patógenas. Ahora, tan importante es que Ramón y Cajal, ¿saben quién es Ramón y Cajal? Era un médico español, un médico brillante, tanto así como hablar de Pitágoras, como hablar de, ¿cómo se llamaba ese que...? Como Leonardo da Vinci, como él, es un tipo genial, no lo conocen, bueno, estaría bueno que lo revisen en algún momento, ya. Entonces Ramón y Cajal, este médico que estaba en todos los campos, histología, anatomía, biología, en toda la medicina en realidad, y Ramón y Cajal en esos años, cuando él estuvo, Ramón y Cajal, ya decía, y que ahora, en 2020, así estamos confirmando lo que él decía hace 100 años atrás. Él decía de que el tubo digestivo tiene dos tipos de bacterias, justamente refiriéndose a las saprófitas y a las patógenas, y les puso otros nombres, no saprófitas y patógenas, y decía que las bacterias saprófitas, las que son benéficas para nuestro organismo, ¿no? Básicamente se alimentan de fibra, ¿no? Fibra. ¿Ya? Y las patógenas de glucosa, de azúcar. Entonces, el azúcar por ese motivo es malo para nuestra salud, es malo. Inclusive,
decía de que de estas bacterias patógenas, si aumentaba su número, el número de las bacterias patógenas, estaba relacionada con mecanismos de depresión. Y eso era en personas que tenían alteración de su dieta. Por ejemplo, obviamente hay gente que vive más de azúcar, ¿no? Son mucho ¿Dulceros? azúcar. Y bueno, lo que les ayuda es la edad también, ¿no? Porque cuando eres joven tienes buena cantidad de todo, de endorfinas, de serotonina, que viva la vida, ¿no? Nos vale y reímos de todo, ¿no es cierto? Entonces la vida es buenísima, pero ya con la edad te hace daño, te hace daño. Así que el azúcar no es muy conveniente para nuestra salud y se alimenta habitualmente las bacterias patógenas del azúcar y la fibra obviamente es muy buena para nuestra salud, ¿ya no? Ya, entonces tienen que darse cuenta de que el tubo digestivo cumple funciones muy importantes, desde la boca hasta el ano. Inclusive en el reino animal, los animales, en las glándulas anales, tienen glándulas que producen feromonas. ¿Saben qué son las feromonas? Feromonas. Feromonas. No son las monas velozes. Sí, pero ¿qué función tiene? ¿Alguien sabe qué son las feromonas? No son las hormonas de atracción, creo. Exacto, las hormonas de atracción sexual. Los perros son porquerías. Yo amo a los perros, tengo 2 perros, hablamos mal de ellos. Digo, su olfato, que es increíble. Es increíble. Es increíble, es decir, hay una perra ya a 10 cuadras, ya lo huele. Sí. Bárbaro, es un olor a huele. Vemos perro. Imagínate que los humanos serían así, sería una chacota. ¿No? Que normalmente no olemos tanto, porque si no sería un desastre esto. Doctor, no me acuerdo en dónde he visto, he leído, decía que las mujeres producen una hormona similar a las feromonas después, en los días que están ovulando, por eso hay esa atracción sexual cuando están ovulando o tienen ese deseo carnal. No, seguro que sí, y tal vez los mismos hombres lo percibimos de manera instintiva y no necesariamente como olor, porque es una realidad de que hay mujeres que, digamos, son mucho más atractivas para el hombre que otras, es una realidad también, y tiene que ver mucho con esa química corporal, que tal vez la percibimos de manera instintiva, no necesariamente consciente. ¿Ya? Bueno, entonces, la segunda función, que es la de absorción. La caricia. A ver, tomen atención, por favor. Tienen que ir agarrando esos tips, ¿por qué? Porque la función más importante es la función dentro de la profesión, la biológica, la función mecánica, química y demás. Pero en la de absorción, todo el tubo digestivo también tiene esa capacidad de absorción, pero el que más función de absorción tiene es el intestino grueso. Absorbe agua y electrolitos, pero con una bomba, con el mete todo. Claro, entonces, ¿qué pasa? En cambio, el intestino delgado no solamente tiene función, miren, diferencias estoy dando. Intestino grueso, ¿cuál es la función principal? Absorción. Y el intestino delgado, absorción y secreción. El intestino delgado no solo absorbe, también secreta sustancias al tubo digestivo. Entonces hay diferencias fundamentales. Ahora, la secreción, ¿quién nos va? ¿Qué es lo que puede secretar el intestino delgado, que es el importante? ¿Mucosa? Hay, por ejemplo, la tripsina, bicarbonato, moco. También el intestino grueso secreta moco, pero no es esa su función principal. La principal es absorción. ¿Ya? En cambio, el intestino delgado secreta una diversidad de productos que lo vamos a ir viendo con la siguiente diapositiva. Sí. Pero el intestino grueso tiene la absorción de minerales y nutrientes. Sí, exacto. Entonces, el intestino delgado, a diferencia del intestino grueso, absorbe nuestros nutrientes. Y justamente, mira, recién, porque me preguntó ella, y le vi a Dana, lo relacioné, y tengo que comentarles algo. El departamento de medicina, el director de la carrera de medicina, solicitó de que
todos los estudiantes, tomen atención por favor, todos los estudiantes del curso participen formando grupos de 5 personas en un trabajo que van a presentar en una feria, en lo que se entiende como una cosa, ¿no? O sea, creo que está llegando el día del corazón, ¿no? Sí, está muy bueno. Y lo que indica que a los docentes nosotros seleccionemos el grupo que presenta el mejor trabajo, ¿ya? En este caso les voy a leer lo que me envió el doctor. Bueno, más que leerles, les voy a pasar al mismo grupo para que ustedes puedan ir leyendo. Bueno, ahí les pasé, pueden seguirme donde quieran. Ahí. Bueno, dice, les comento que el departamento está organizando, silencio por favor, una actividad para el Día Mundial de la RCP, Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, que es el 16 de octubre. Para esto les solicito que cada docente haga grupos de 5 estudiantes, quienes tendrán la tarea de preparar una presentación gráfica, visual y oral que se produce, dice, respecto a los cambios que se producen en las arterias que conduce a un infarto de miocardio. Como sugerencia, esta actividad podría contar para aumentar nota o reforzar los que estén un poco flojos de notas, se refiere, ¿no? No flojos de flojos. Bueno, de que hay roditos también hay, pero me parece que es un grupo entre todo bien, ¿bien? El mejor grupo presentará su trabajo en esta feria. Así que armen sus grupos hoy, me pasan la lista y presenten su trabajo. Hoy estamos, ¿cuánto de septiembre es ahora? ¿19? 18. Bueno, pongamos un plazo como es el 16 de octubre hasta el 30, hasta fin de septiembre, que presenten todo su trabajo, ¿ya? Formen sus grupos de a 5. El que no forma no se queje luego de que no tiene con qué mejorar su calificación. Hagan sus grupos, ¿ya? Y bueno, el mejor trabajo se va a presentar en la feria. Ahora, obviamente ustedes traten de destacar, bueno, las competencias no son para pisar a la gente, pero las competencias son divertidas. Es como para, bueno, cuán bien estamos como médicos, como estudiantes. Hay que verlo desde ese punto, no con maldad, ¿no? Bueno, vamos a tener competencia con los otros grupos, de los otros docentes. Y bueno, yo confío en ustedes, más vale. Así que tienen que ganar. Y bueno, para eso es importante que yo les dé algunos tips, ¿no? ¿Y cuáles son esos tips para todo el grupo? Pongan atención. Primero, nos están pidiendo que ustedes hablen sobre los cambios que se dan en las arterias que van a llevar a que se produzca un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, ustedes están llevando histología. Seguramente en esa feria, lo mínimo que les van a preguntar toda la parte histológica de las arterias, ¿no? Entonces tienen que saber la anatomía histológica de las arterias de las venas, pero no, el perdedor siempre lee solo lo exacto. Ustedes tienen que leer anatomía microscópica, la anatomía macroscópica de esas arterias, inclusive la parte embriológica. ¿Por qué gana alguien? Porque no, hay un cuento de cómo un tipo selecciona a su personal, ¿ya? Y bueno, llega esta la señorita y acá viene otra y le dicen, quiero que ustedes vayan a averiguar aquí en Tarija los mejores precios de las mandarinas. Bueno, tienen hasta la tarde. Se van las dos por separado porque están en competencia y por la tarde vuelven y la de aquí me viene con un detalle fantástico, con todo, ¿no? Con todos los datos que he solicitado. Ponte que en la consigna que yo le digo, necesito precio, necesito, digamos, calidad, necesito esto, todo, de aquí, de Tarija. Y ella trae todo. Puntuación sobre 10, ¿cuánto? 10. Y la otra viene y trae exactamente todo. ¿Qué nota tiene?
10. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que esta otra persona dice, pero ¿sabe qué? Yo además averigué que en Cochabamba, en Sucre, en Tarija están así, inclusive podemos importar de este lado, porque este tipo de negocio de las mandarinas podemos ver, te plantea cosas, hace diferente, no se queda con lo que tú le diste, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes van a saber, van a hablar sobre las arterias coronarias, sobre las arterias del corazón y cómo se está produciendo el infarto, obviamente también tienen que saber de la digestión. ¿Por dónde ingresan las grasas? Por el tubo digestivo. Y cuando ingresa por el tubo digestivo, las grasas se van a degradar a ácidos grasos simples más glicerol. Se degradan. Entonces, si ustedes realmente se preparan, van a saber incluso cómo es la degradación de las grasas, primero del tubo digestivo hacia la célula intestinal y de la célula intestinal hacia el capilar sanguíneo. Entonces, no es una cosa grande. Yo les voy a proveer de material a los que gusten y bueno, pueden ir preparándolo. Y la manera, miren, van a saber inclusive desde el punto de vista histológico cómo se absorbe, van a ver su parte bioquímica en la célula, van a ver cómo va a llegar al hígado, de qué manera va a llegar hasta el corazón y van a refrendar todo eso con el sistema de conducción del sistema quilífero. Van a hablar de la cisterna de Peque, del conducto torácico, de la gran vena linfática. ¿Sí? Eso es buenísimo. Y es más, van a hablar que en nuestro tubo digestivo tenemos un sistema nervioso. Justamente, ¿quién puso el nombre de segundo cerebro al tubo digestivo? Ramón y Cajal, nuestro héroe de la histología, Ramón y Cajal. Entonces, Ramón y Cajal, por favor, Gloria, está muy dinámico ese grupo. Ya. Entonces, Ramón y Cajal fue justamente el que puso el nombre de segundo cerebro al tubo digestivo. ¿Por qué? Porque casi tiene una independencia funcional. Tiene ahí dos plexos nerviosos, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, ¿ya? Y esos plexos no es pues que están en el tubo digestivo solo para que se contraiga el tubo digestivo. También esos plexos regulan la secreción de las glándulas del tubo digestivo. Están en relación con el sistema parasimpático, ¿no? ¿Por qué crees que se llama nervio neumogástrico? No es por gana y gusto. Entonces está llegando hasta ahí el nervio que va a regular desde aquí hasta el abdomen. Y además tenemos el plexo submucoso de Meissner, el plexo mientérico de Auerbach, todos estos que van a estar relacionados con la secreción de sustancias, de productos, de la motilidad intestinal. No, pues no están en chiste ahí. Entonces, cuando uno va entendiendo de cómo funciona el cuerpo, ustedes van a poder transmitir sin problema, se van a poder ir de histología a anatomía, a embriología, a bioquímica y van a poder hacer un resumen tan integral que viendo su trabajo lo podemos organizar, bonito, ¿ya? Y luego lo presentamos en esa feria, de manera que van a ser estudiantes sólidos en todas las partes que les pregunten. Porque no es cuestión de ir a una feria y hacer, no sé, estar ahí de blanquito, no. Realmente que un estudiante se encuentre seguro de lo que va a poder expresar y comunicar a la gente. Por eso ahí indica de que se debe expresar en forma visual, audios y no sé qué más, todo lo que está indicando el Departamento de Medicina. Así que armen sus grupos, prepárenlo bonito y eso obviamente les sirve para mejorar la nota a la gente que esté con una nota, con algún problema en su calificación, ¿ya? Y bueno, hay mucha gente que tiene ese problema y ahí tiene la oportunidad de mejorar, ¿ya? Seguimos. Bueno, entonces la capa submucosa, ya vimos ahora, la submucosa, ¿por qué se caracteriza? Porque se extiende desde la mucosa, desde la muscular de la mucosa hasta la capa muscular y está formado por tejido conectivo, alberga al plexo submucoso de Meissner y en algunos sectores está ocupado por glándulas exócrinas. Y la verdad que la que siempre me muestra cositas raras es Valentina,
Y el otro día me mostraste esto, y ese es el plexo de Meissner. ¿No es cierto? Te dije, ¿no? Sí. Es el plexo de Meissner. Porque eso es el plexo submucosa de Meissner. Y luego en la próxima diapositiva vamos a ver el plexo de Auerbach, que son similares, un poquito más granulares. ¿Ya? Entonces, tenemos que darnos cuenta que la submucosa tiene algunas características distintas en cada lugar. El tubo digestivo, si bien tiene estas 4 capas, pero dependiendo del sector donde se encuentre, va cambiando. La mucosa no siempre tiene la misma forma en esófago, en estómago, en intestino delgado o en intestino grueso. La mucosa tiene distinta forma. La submucosa también tiene distinta forma, pero siempre existen esas capas. Ahora, tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Dijimos, en el caso después de la submucosa, viene la muscular, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver la muscular. Bueno, se saltó la muscular. Bueno, respecto a la muscular, porque quiero que sepan lo siguiente. Habitualmente la capa muscular tiene 2 capas, una muscular interna y una muscular externa. ¿Ya? A ver, tomen en cuenta eso. Hemos visto que hay una muscularis mucosae, ¿no? Que es parte de la mucosa. Después de la muscularis mucosae tenemos la submucosa. Después de la submucosa hay una muscular externa. Pero esa muscular externa tiene 2 capas, una muscular interna y una externa propiamente dicha. Pero hay un sector del tubo digestivo que tiene 3 capas musculares. ¿Cuáles? Solamente hay 2, una muscular interna y una muscular externa. La interna es circular y la externa es longitudinal. Ya. ¿Qué parte de nuestro tubo digestivo tiene 3 capas musculares? El tubo digestivo. El estómago. El estómago tiene la capa oblicua, la muscular interna y la muscular externa. Tiene 3. ¿Por qué? Bacterias. No tanto, pero el ácido, ¿sabes qué hace el estómago? Tiene que propulsar, es como una bomba también que va a hacer que todo lo que está en el abdomen, en el estómago, se vaya al tubo digestivo. Tiene que vencer la resistencia del esfínter pilórico. Es cierto que el píloro tiene una estrechez, una válvula que se llama el esfínter pilórico, entonces tiene que vencer también eso. Y aparte hay una mezcla de los alimentos en el estómago. Entonces el estómago básicamente, ¿qué es lo que hace? Formar el quimo, la sustancia que se forma en nuestro estómago de la mezcla de alimentos y todo lo que es el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, la pepsina, todos los productos que hay en el estómago se denomina quimo. ¿Ya? Y ese quimo con M, ¿no? Ese quimo, cuando pasa al intestino delgado, toma el nombre de... ¿Qué nombre toma? Bueno, quimo es una sustancia pastosa, es como si lo hubiéramos licuado en una licuadora. Eso es el quimo. Ese quimo, cuando pasa al intestino delgado, ¿qué nombre recibe? Kilo. Muy bien, kilo. ¿Ya? Entonces el quimo se va a dar en situaciones de acidez. ¿Ya? ¿Y dónde hay acidez? En el estómago. Y el quino en situaciones de alcalinidad. ¿Dónde hay alcalinidad? En el intestino delgado. Entonces, ¿quién va a dar la acidez al estómago? El ácido clorhídrico. ¿Dónde se produce el ácido clorhídrico? ¿Dónde? ¿Dónde se produce el ácido clorhídrico? En la fábrica de ácido clorhídrico. ¿Cuál es la fábrica de ácido clorhídrico en nuestro cuerpo? El estómago. El estómago. ¿Qué parte del estómago? ¿Qué célula? ¿Qué? Sí, las Células parietales. parietales. ¿Qué otro nombre tienen las células parietales? Células oxínticas. ¿Oxíntricas? Oxínticas. Entonces estas células parietales o oxínticas, ¿qué producen? ¿Qué más? Factor intrínseco. ¿Y las células principales qué producen? Pues no,
Pepsinón. Y el pepsinón, ¿a qué da origen? ¿A qué producto? Pepsina. A la pepsina. La pepsina, ¿qué degrada? Proteínas. Las proteínas. Entonces, ¿quién degrada las proteínas en el estómago? La pepsina. Y en el intestino delgado, la tripsina. La pepsina solamente actúa en pH ácido y la tripsina actúa en pH alcalino. Pero a nivel del intestino delgado, no solamente hay tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa. Entonces hay muchos productos que degradan las proteínas. Bueno, en este caso, lo que estamos viendo es que el estómago va a tener esas tres capas. ¿Por qué? Porque realmente es un órgano muscular y factor intrínseco gástrico. ¿No? Entonces, el factor intrínseco del gástrico, ¿para qué sirve el gástrico? ¿Para qué es? ¿Para qué el factor intrínseco del gástrico? Y si no se absorbe vitamina B12, ¿qué patología nos da? Si no absorbemos vitamina B12, ¿qué patología? La anemia perniciosa o megaloblástica. Anemia perniciosa. ¿Ya? Y ven, por eso está espectacular el cuerpo, no todo está fríamente calculado. Ahora, en el intestino delgado, ¿dónde encontramos las glándulas de Brunner? A ver, yo ya pongamos que estoy hablando de sangre. ¿En qué lugar del intestino delgado encontramos glándulas de Brunner? Esa es mi pregunta. No, sintetizar, los datos no te voy a leer. Prefiero que lo falles, porque me gusta que la voz está Duodeno. ¿Dónde? En el duodeno. Ya, perfecto, es en el duodeno. ¿Pero en qué parte del duodeno? En la periferia. Distal. Aquí dice en la submucosa. ¿Quién dice la mucosa? La mucosa, ya. ¿Alguien más dice la mucosa? ¿Estás seguro que es en la submucosa? No sé, te estoy preguntando. ¿Estás seguro que es en la submucosa? ¿Seguro? Submucosa. Todavía estoy bien. ¿Todavía estás seguro de sí? Un brazo. No es la polenta, es en la submucosa. Entonces, cuando busquen glándulas de Brunner, no busquen en la mucosa. Si ustedes toman su fotografía, ¿no? Ahí están en la foto del celular, yo les muestro la mucosa y les digo, ¿y estas glándulas que ustedes me dicen de Brunner están muertas? ¿Por qué? Porque las glándulas de Brunner no están en la mucosa, están en la submucosa. ¿Ya? Entonces, ahora, esas glándulas de Brunner, ¿qué producen? ¿Qué producen? Producen bicarbonato. Producen moco. ¿Qué más producen? Urogastrón. ¿Cómo? Urogastrón. ¿Qué es eso? Urogastrón. ¿Qué es eso? ¿Qué más producen? También tiene que ver con eso. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es el urogastrón? Sí, igualmente son hormonas que se producen a nivel del tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le estoy hablando de estas glándulas de Brunner? Imagínense, ¿y por qué está en el duodeno y ya no hay tanto en Y1 y León? Porque yo te pregunto, mostrame en el León las glándulas de Brunner. Entonces me puedes mostrar, no, que no hay. En el Y1 no hay. Solo hay en el duodeno. ¿Por qué solo en el duodeno? ¿No es cierto que la fisiología es la ciencia que estudia el por qué? Y la anatomía es la ciencia que estudia el cómo. Por ejemplo, ¿cómo está constituido este cuerpo humano? ¿Cuántos músculos tiene? ¿Cuántos huesos tiene? Es eso, una descripción del cómo.
Entonces yo le estoy preguntando, ¿por qué solo el duodeno? ¿Por qué crees? ¿Alguien sabe? O, a ver, deduzca. Todo el curso tiene que deducir. A ver. ¿Por la alcalinidad? No, a ver, está bien. Por la alcalinidad. ¿Por qué solo el alcalinidad? ¿Por qué solo el duodeno? ¿Por qué? Porque justamente si las glándulas de Brunner producen bicarbonato, tienen que estar en el duodeno. ¿Por qué? Porque si del estómago pasaría el ácido al duodeno, quemaría el duodeno. Entonces el bicarbonato tiene que neutralizar la acidez del quimo. Y no solo esa función, al mismo hecho de neutralizarlo, hace de que muchas hormonas, muchas enzimas empiecen a hacer su acción a medio alcalino, cosa que no lo harían en el básico. Entonces, por ese motivo es que son importantes. Y otra cosa, por ejemplo, aquí estamos viendo capa serosa o adventicia. ¿Cuál es la diferencia entre serosa y adventicia? ¿Su ubicación? ¿Estás seguro que solo eso? No. Ya. La diferencia, por favor, entre adventicia y serosa es que la capa adventicia, es que la capa adventicia está formada por tejido conectivo y la serosa está formada por epitelio. Entonces la capa serosa es epitelio plano simple y la capa adventicia Cartílago. ¿qué? Cartílago. ¿Cómo? ¿Qué tipo de tejido conectivo? Firocartílago. ¿Cómo? Ya. En realidad es un tejido conectivo denso. ¿Ya? Entonces, en la serosa es tejido conectivo y la adventicia. La adventicia es tejido conectivo y la serosa es epitelio plano simple. ¿Qué otro nombre tiene la serosa? Mesotelio. Mesotelio. Adventicio. Tejido conectivo denso. Bueno, eso ya lo saben, que el esófago es un tubo que tiene una porción cervical, tiene una porción torácica. El esófago tiene tres porciones: cervical, torácica y abdominal. Ahora, si empezamos a ver el esófago tiene epitelio. ¿Qué epitelio tiene arriba? Allá fíjate, ¿qué epitelio es? ¿Qué epitelio aquí es? Pues ahí yo veo queratina, mira allá arriba. ¿O no ves queratina? ¿Ves queratina o no? En este lugar, miren, ahí hay queratina. Ya, pero este que están viendo en la imagen, ¿tiene queratina o no? ¿Le dices nada a eso? No, sí. ¿Qué son esos libros que están encima? Tiene queratina. ¿Cómo ves desde que traes? ¿Podrían ir sacar adelante? Aquí pego. Bueno, en esta imagen de aquí, que es la que pusimos, sí tiene queratina. Este es un epitelio plano estratificado queratinizado. Pero ¿por qué si el esófago no tiene queratina? Porque esto no es esófago de humano, es esófago de rata. De ahí era que empecemos. Pero bueno, ¿por qué? Porque
epitelio, tiene la lámina propia, la muscular de la mucosa. Luego, aquí hay una característica, por favor tomen atención porque miren el grupo de atrás. ¿Y saben qué pasa? Estoy repitiendo todo lo que hemos avanzado con el ánimo de que den bien su examen. Pero si no toman atención, estoy perdiendo más el tiempo, no tiene sentido. Porque esto es importante. Por ejemplo, aquí que estamos viendo, primero está el epitelio, ¿no? Voy a tener que usar la técnica de ya. Tenemos aquí el epitelio, esto ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Esta es la lámina propia. Miren que esta lámina propia es muy marcada. Luego viene su capa, la muscular y mucosa que estaría ahí. Y aquí miren, todo esto sería la muscular de la mucosa muy marcada, ¿ya? Pero esto es lo que tienen que tomar en cuenta, que en la mayor parte del tubo digestivo, las glándulas mucosas están en la mucosa. ¿Ya? ¿Están escuchando? ¿No? La mayoría de las glándulas mucosas están en la mucosa, pero en el esófago, las glándulas mucosas están en la submucosa. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Aquí está, mira, aquí pueden ver, aquí está la muscular de la mucosa y luego en la submucosa, que sería todo esto, están las glándulas mucosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que destacar en el esófago? La presencia de esas glándulas mucosas. ¿Por qué? Porque si nuestro esófago no tuviese moco, todo alimento que ingrese por tu boca dañaría el esófago, que desintegraría el esófago. Tiene que haber mucho moco en el esófago. Y ese moco, ¿qué va a hacer? Se mezcla con el alimento, lubrica y permite que el bolo alimenticio llegue al estómago, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que saber básicamente el esófago? El epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa, las glándulas mucosas de la submucosa, luego la muscular externa y, por último, la serosa o la adventicia. ¿No? Adventicia. Si es esófago, es adventicia. Y antes del estómago, empezamos con serosa. Para que te des cuenta, serosa es en cavidad abdominal. ¿Cuántas cavidades tenemos? Torácica, abdominal y pélvica. 3 cavidades. Pélvica, abdominal y torácica. Cuando estudiamos anatomía, estudiamos órganos de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal y de la cavidad pélvica. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que la cavidad abdominal, ¿qué tiene? Tiene serosa. Y la cavidad torácica, adventicia. Ahí están las glándulas esofágicas propiamente dichas, son más abundantes en la mitad superior y los signos al paso de los alimentos. Las cardiales, parecidas a las del estómago, son más abundantes en el mitad superior y protegen al esófago. Ahora, entre el esófago y el estómago está el cardias. ¿Ya? Y a nivel del cardias, también hay abundantes glándulas mucosas que nos protegen ¿de qué? Del reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Que tus alimentos que llegaron a tu estómago de nuevo vuelvan a tu esófago. Y eso es malísimo. ¿Por qué? A vos no creo que te pases un día así. ¿Sabes por qué? No lo digo en broma, lo digo en serio. Porque eres delgado, no tiene abdomen grande. Entonces es poco probable que tengas, poco probable, pero no improbable. ¿Por qué? Puede ser que sea flaco, todo lo que tú quieras, que no tiene las condiciones, pero, por ejemplo, hay muchas chicas, jovencitas, sobre todo, por no engordar, inducen el vómito. Y al inducir el vómito, ¿qué hacen?
hacen que el alimento que estaba en el estómago, con ácido, vuelva por el esófago, queme tu esófago, y luego lo vomitas. Entonces te estás haciendo una lesión terrible. Por eso arde, vomitar, quema, porque tienes ácido. Hay muchas chicas que hacen eso, gente mayor. Yo tengo una amiga que bueno, ya le falla, ya le patina el cerebro. Toma de lunes a domingo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que, bueno, nadie le conoce, pero lo comienza. El marido es un militar, ¿no? Pero, bueno, yo no sé, mi cómo ya camina con tanto poder, ¿no? ¿Qué hace? Mete el dedo y vomita, porque no quiere engordar. Es bulimia. Cuando es una chica muy gorda, no es bonita, obviamente ella quiere mantenerse bien, el alcohol la va a engordar el alcohol. Pero ella qué hace? Vomitar, se induce el vómito todo el tiempo. Pero el hecho de que tú comites una vez, dos veces, ocasionalmente no te lesiona. Pero si tú estás todo el tiempo con ese problema, eso sí. Por eso, para que se den cuenta, a veces pensemos, a nivel de esófago y estómago tenemos el cardias. Y en el cardias hay mucha glándula mucosa. Y esa glándula mucosa, ¿qué te protege? Del reflujo gastroesofágico. Mira, pareciera que un reverendo científico, por eso por supuesto todo está calculado. Es como que sabe algo que si no realmente está protegido. Y si es que pasa del estómago al intestino delgado, hay otro lugar que te protege, las glándulas del rumen. Están produciendo bicarbonato. Todo está en el estómago. ¿Perdón? Sí, torneado. Ay, sí, es tan la Doxara. La Doxara no sale. Bien, entonces su compañero me pregunta, ¿el ácido clorhídrico sin pausa no manchará o no distenderá el estómago? Miren, cada parte de nuestro cuerpo está diseñada para una función. El estómago está diseñado para qué? Para soportar el ácido clorhídrico, la toxina, los alimentos, todo eso. Al estómago no le va a dañar, a no ser que tú hagas cosas que sí promuevan el daño. Tomar mucho café, mucho irritante, mucho alcohol, cosas ácidas. Bueno, tú estás dañando tu cuerpo sabiendo que no lo debes hacer. ¿No es cierto? Inclusive hasta eso tiene un mandamiento bíblico, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes dan? Doc. ¿Usted lee la Biblia? Leyó el Génesis, digamos, donde indica qué alimentos se debe consumir. Doc. ¿Por qué el choclo es resistente al ácido clorhídrico? ¿Quién? El choclo. Las lagañas. El choclo, el maíz. Ah, el choclo. Ajá. Es fibra. ¿Fibra? Pero los animales también, todos, digamos. No sé si la Biblia servirá o no servirá, porque yo no soy muy
eso no es mi función. Pero en la Biblia, en Levítico 11, si ustedes leen Levítico 11, ahí te dice de la carne de cerdo no comerás, por ejemplo, ¿no? Y te da una lista de los alimentos permitidos y no permitidos. Igualmente en el Génesis, hay una ligera contradicción, porque en el Génesis solo te habla de alimentos de origen vegetal. Pero en el Levítico 11 ya te habla que puedes consumir carnes blancas, ya de origen animal, ¿no? Entonces, la misma Biblia te enseña cómo debes alimentar y lo que tu cuerpo precisa. Y si es que eso realmente uno hace, bueno, uno consume lo que está indicando, la verdad que no te enferma. Ustedes escucharon de los alimentos kosher, ¿no? Sí, de los judíos. Sí, los que no tienen carne de cerdo y nada de eso. Sí, yo sí doy. Sí, es muy bueno. ¿Saben por qué motivo? A ver, ¿qué pasa? Que esos mismos alimentos, los judíos, tienen estos alimentos que solo consumen ese tipo de alimentos. ¿Por qué se caracterizan? Si matan a una vaca, la vaca tiene que ser matada, sacrificada sin sufrimiento. ¿No? No es como aquí que le meten en una fila y todos les van clavando o haciendo descargas eléctricas. Es terrible. Realmente los animales se orinan, defecan, tienen miedo, sienten, perciben y se encargan de sustancias químicas en su cuerpo que lo intoxican toda esa carne. Claro, entonces realmente esos animales entran a una etapa de sufrimiento única. A ver que vos que entres y sabes que te van a matar aquí adentro, sabes que te van a matar. Y atrás tuyo está tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu novio, lo que sea. Sufres una barbaridad. Y estos animales, ¿por qué creemos que los animales no sienten? Pues somos imbéciles, porque sienten. ¿Cómo no van a sentir los animales? Sienten. ¿No? Entonces, ¿qué hacen con esta técnica? Los alimentos kosher generalmente buscan estos animales, bueno, en condiciones que estén tranquilos, serenos, casi que ni se den cuenta que lo mataron, ¿no? Y bueno, no sé cómo serán ese tipo de lugares. ¿Decías, Dana? No, pero excelente. Sí. Él sabe que la gente que tiene un tanto el lado espiritual, pero al que no es espiritual, obviamente se mata de risa, ¿no? A mí dame la carne, que me importa cómo ha muerto, eso, ¿no? Pero hay gente que tiene un lado más espiritual, inclusive, ¿no? Cuando tiene que sacrificar un animal, pide perdón al animal por sacrificarlo. Y tiene que ser así. Yo pienso que nos va a dar la oportunidad de alimentarnos. Yo no voy a ir a matar animales solo para posar con ellos como imbécil, sacando una foto de lo asesino que soy. No puede ser. Yo pienso que eso con el campo de la medicina como que no va. Nosotros somos pro vida. Y el que no es pro vida está equivocado, está estudiando medicina para sacar plata. Pero los médicos que tienen la esencia de médicos son pro vida. Nunca podemos pensar en la muerte de ningún tipo de ser. Y si es que muere para alimentarnos, hay que agradecerle, porque vamos a agradecer a la vida, ¿no? Bueno, entonces, el esófago, básicamente estas glándulas que son mucho más abundantes, inclusive a nivel de carnes. ¿Qué más debemos saber del esófago? Que el esófago tiene dos tipos de musculatura, dependiendo de qué lugar se encuentre. En el tercio superior del esófago hay músculo estriado visceral. ¿Qué te parece? Bueno, vos sabes de que las arterias, los venas, el abdomen tienen músculo liso, visceral. Pero el esófago en su tercio superior tiene estriado visceral. Y en su tercio medio ya va cambiando a liso visceral. ¿No? Entonces, si es estriado visceral, quiere decir que en cierta forma puedes tú controlar el esófago, ¿no es cierto?
y lo cierra. ¿Sí? Hace uno una presión y lo logra cerrar tu esófago en la parte superior. Por ejemplo, vos puedes detener el voluntad por voluntad y lo frenas. Bueno, hay un momento que te vence, ¿no? Entonces, nuestro mismo esófago, cuando vimos músculo voluntario e involuntario, vimos de que hay un músculo voluntario, visceral, la lengua, que no tiene huesos, pero obedece a nuestra voluntad. Igual, a nivel del esófago, hay un músculo estriado visceral, ¿no? Esa es una característica. Aquí tenemos, miren, esta imagen es bonita, tomen atención por favor. Aquí está la capa muscular del esófago. Aquí se puede ver en el tercio superior, la capa muscular está constituido por un músculo estriado y en los dos tercios inferiores por un músculo liso. Aquí, ¿dónde está el músculo estriado? Este es el músculo estriado. A ver, tomen atención, por favor. Este es el músculo estriado, los que están con flechas azules. ¿Cómo te das cuenta? Porque el núcleo es periférico, es estriado, el núcleo periférico. ¿Se ve el núcleo? Ya. Entonces, miren, y acá tenemos una vena, aquí una arteria, y aquí, ¿qué es esto? Nódulo. El nervio, el plexo de Auerbach. Ahí está. Entonces, probablemente ustedes encuentren una arteria, una vena y al lado su nervio, como referencia. Porque en nuestro cuerpo, gran parte de las arterias y venas están junto al nervio. Y a eso se denomina paquete vasculonervioso. Quiere decir que tenemos arterias, venas y nervios, casi formando un paquete. Aquí, por ejemplo, ¿qué arteria? Carótida, vena yugular y nervio femoral. ¿Ves? Un paquete vasculonervioso de acá, la yugular, arteria femoral, vena femoral y nervio crural. ¿Qué? Nervio crural. El nervio crural. Eso debe ser más difícil para Rodrigo. Aquí está bien, si se fijan, este es el lugar donde el esófago, miren, este también es de rata porque tiene queratina en su superficie. El esófago pasa hacia el estómago. Y el cambio del epitelio es brusco. Pasa del plano estratificado bruscamente a cilíndrico cilíndrico. Acá también podemos ver, aquí está el esófago y bruscamente pasa al estómago como otro tipo de epitelio. Ahora, podemos ver acá que el estómago, ya el estómago, va a presentar ese tipo de imagen. O esta es la que tenemos en la clase, en el laboratorio, la que vemos es esta imagen. Si ven de que la mucosa no presenta esas prolongaciones como en el intestino delgado, al contrario presenta unas invaginaciones que aquí pueden ver, que se llaman las fositas o criptas o foveolas gástricas. Fositas, criptas o foveolas gástricas. ¿Dónde están? Estas son las fositas, criptas o foveolas gástricas. ¿Ya? Entonces, la mucosa forma pieles muy compactas, muy imaginaciones, las fositas, criptas o foveolas gástricas. El epitelio del estómago es una superficie secretora. Toda esa superficie secretora está formada por células cilíndricas altas. Miren, el núcleo de la base y el resto citoplasma, cilíndrico alto. Y la mucosa viene desde aquí hasta aquí abajo. Aquí está la muscular de la mucosa. Esa es la muscular de la mucosa. Miren, es bastante extenso. ¿Qué hora es?
cuerpo